esta ocasión vamos a hablar acerca de los lisosomas. Empecemos hablando acerca de la estructura de los lisosomas. Su estructura no es muy compleja. Tienen forma de corpúsculo esférico, con dimensiones que están entre 100 y 150 nanómetros de diámetro. Pueden llegar a representar el 5% del volumen total de la célula. Además, van a presentar una membrana ribosómica. Esta membrana es una membrana simple, la cual impide que las enzimas que están dentro del lisosoma salgan hacia el citoplasma. Si esto llegase a ocurrir, la célula va a destruirse. Dentro de los lisosomas se encuentran muchas enzimas, que para poder activarse necesitan que en el interior de estos el pH sea ácido, de entre 4.6 y 5.0. Entre las más importantes destacan la lipasa, la glucosidasa, la proteasa y las nucleasas. Cada lisosoma puede llegar a contener cerca de 40 enzimas hidrolíticas, es decir, enzimas que catalizan una reacción química entre una molécula de agua y otra o varias moléculas de otras sustancias. Vamos a hablar de lo que son los orígenes primarios y secundarios de los lisosomas, pero tengo que aclarar algo antes de iniciar. Los orígenes primarios y secundarios de los lisosomas son el proceso que tienen los lisosomas para convertirse en lisosomas primarios y lisosomas secundarios. Entonces, orígenes primarios o lisosomas primarios. Estos son orgánulos derivados del sistema de endomembranas. Cada lisosoma primario es una vesícula que brota del aparato de Golgi, con un contenido de enzimas hidrolíticas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso en el aparato de Golgi. Estas son vesículas de transporte redondeadas recién formadas, pues claramente son recién formadas porque son de los orígenes primarios. Van a sufrir por el transporte vesicular una glicosilación terminal, de esta cual van a resultar cadenas glucídicas que van a estar ricas en manosa 6-fosfato, el cual es un marcador molecular. Cuando este marcador molecular no está presente, se va a presentar una enfermedad. La enfermedad consiste en que las hidrolasas no llevan ese marcador. Entonces las membranas del aparato de Golgi no las van a reconocer como lo que son y las empacarán en vesículas de secreción para ser exocitadas. Las personas que padecen esta enfermedad acumulan hidrolasas en el medio extracelular, mientras sus células carecerán de ellas. Los lisosomas primarios, si bien sabemos, contienen una gran cantidad de enzimas hidrolíticas, las cuales se encargan de degradar todas las moléculas orgánicas que encuentren. Estas hidrolasas, se ponen en contacto con sus sustratos cuando los lisosomas primarios se fusionan con otras vesículas. Cuando estos lisosomas primarios se fusionan con otras vesículas, dan producto a los orígenes secundarios o lisosomas secundarios, de los cuales les voy a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de los orígenes secundarios. Estos orígenes secundarios son, como se los había mencionado anteriormente, brevemente de los orígenes primarios. Es el producto de la fusión de los lisosomas con las vesículas, los cuales van a producir unos lisosomas secundarios. Pero estos, además de tener enzimas, van a tener unos materiales en vía de digestión. Cabe resaltar que son de mayor tamaño y contenido heterogéneo, y que las enzimas lisosomales solo se activan por una rotura de la membrana. Esta ruptura de la membrana es poco corriente o poco común, ya que no solamente van a resistir a la acción de las hidrolasas, sino que también van a ser impermeables a las enzimas como sus sustratos. Entonces, finalmente tenemos que existen diferentes tipos de lisosomas secundarios o diferentes formas. Tenemos a los fagolisosomas. Estos fagolisosomas son los que se originan de la fusión de un lisosoma con una vesícula, que va a proceder de la fagocitosis. Los endosomas, como por ejemplo tenemos a los glóbulos blancos. Los endosomas tardíos y tempranos, ellos ambos van de la mano el uno con el otro. Los endosomas tardíos se unen a los lisosomas primarios
con unos materiales que proceden de los endosomas tempranos. Estos endosomas tempranos son macromoléculas, contienen macromoléculas que ingresan por endocitosis. Entonces, por último tenemos a los autofagolisosomas. Este será un resultante de la fusión que va a haber entre el lisosoma primario y una vacuola autofagosoma. Finalmente tenemos a los cuerpos residuales. Estos cuerpos residuales son aquellos que contienen los desechos no digeribles que en algunos casos se exocitan. En otros casos no se puede exocitar, entonces lo que pasa es que se va a acumular en el citosol de la célula mientras esta va envejeciendo. Un ejemplo de esto es en el caso de las neuronas, como lo vemos en pantalla. Y son los llamados gránulos de lipofusina, que se observan en las células que tienen una vida más larga, como pues las neuronas. Ahora podremos observar un videito corto donde está brevemente la explicación que les he dicho anteriormente. Aquí encontramos los lisosomas y sus enzimas hidrolíticas, de las cuales les he hablado bastante anteriormente. Proceden primeramente desde el retículo endoplasmático rugoso. Y está en el retículo endoplasmático rugoso para viajar por una vesícula de transporte al aparato de Golgi y convertirse en lisosomas para luego ser fagocitadas y dar origen al lisosoma secundario, proceder al lisosoma secundario. Ese que vemos ahí es todavía origen primario, ahora sí es origen secundario. Las digiere y finalmente aquí está toda la explicación que les he dicho anteriormente. Las enzimas que se encuentran en los lisosomas descomponen los lípidos, polisacáridos y proteínas que utiliza la célula. La función principal de los lisosomas es degradar los desechos e impedir a su vez que se degraden estructuras necesarias y esenciales de la célula. Los productos que no son útiles a la célula son enviados a los lisosomas para convertirlos en moléculas simples y ser devueltos al citoplasma, donde son reciclados por la célula. Las enzimas de los lisosomas son capaces de asimilar bacterias y sustancias que entran a la célula por fagocitosis o endocitosis, según sea preciso. Por otro lado, destacan estas tres importantes funciones de los lisosomas, que son nutrición celular, de materiales derivados del medio extracelular o intracelular. Las células reutilizan unidades elementales como los aminoácidos, lípidos, monosacáridos, entre otros. Renovación de moléculas. Reconstruyen moléculas de membranas y defensa celular. Protegen contra factores patógenos a sus moléculas, esto a través de la fagocitosis, secreción de enzimas lisosomales. Ahora abordaremos el tema de enfermedades lisosómicas. Las enfermedades lisosómicas se producen por la incapacidad de degradar las macromoléculas por un defecto funcional específico. Esta disfunción provoca la acumulación de macromoléculas en el lisosoma y es la causa de la enfermedad. También existen enfermedades de almacenamiento lisosómico. Alguna enzima del lisosoma tiene actividad reducida o nula debido a un error genético. Efectivamente, la mayoría de las enfermedades lisosómicas son consecuencias de mutaciones diversas en los genes estructurales, codificadores de las hidrolasas lisosomales. Pero también se han demostrado defectos genéticamente determinados que conciernen a las proteínas que intervienen en el proceso de posttraducción.
Desde el punto de vista epidemiológico, afecta a todos los grupos étnicos, género por igual, excepto en los casos en que la condición está ligada al cromosoma X. Las enfermedades lisosomales son un grupo de aproximadamente 50 procesos patológicos. Hoy hablaremos de algunos de estos procesos patológicos. Tenemos la esfingolipidosis. Son enfermedades causadas por la disfunción de alguna de las enzimas de la ruta de degradación de los esfingolípidos. Entre las enfermedades causadas por esfingolipidosis tenemos la enfermedad de Niemann-Pick. Es una enfermedad poco frecuente que afecta la capacidad del cuerpo para metabolizar las grasas, el colesterol y los lípidos dentro de las células. Estas células no funcionan adecuadamente y a la larga mueren. La enfermedad de Niemann-Pick puede afectar al cerebro, los nervios, el hígado, el vaso y la médula ósea, y en casos graves los pulmones. La enfermedad de Tay-Sachs ocurre cuando el cuerpo carece de exosaminidasa A. Esta es una proteína que ayuda a descomponer un grupo de químicos que se encuentra en el tejido nervioso, llamado gangliósidos. Sin esta proteína, los gangliósidos, en particular los gangliósidos GM2, se acumulan en las células, con frecuencia en las neuronas en el cerebro. Esto ocasiona ceguera, parálisis y la muerte. La enfermedad de Gaucher es el resultado de una acumulación de ciertas sustancias en determinados órganos, especialmente en el vaso y el hígado. Esta enfermedad hace que dichos órganos se agranden, lo que puede afectar su funcionamiento. Las manifestaciones de la enfermedad de Gaucher incluyen anemia, trombocitopenia, hematoesplenomegalia y lesiones óseas. El tratamiento a menudo comprende la terapia de reemplazo hormonal. La enfermedad de Grave es un trastorno hereditario que destruye el revestimiento protector, mielina, de las neuronas del cerebro y de todo el sistema nervioso. La enfermedad de Grave provoca cambios en el tono muscular de flácido a rígido, pérdida de la audición que lleva a la sordera, retraso del desarrollo, dificultades en la alimentación, convulsiones graves, e irritabilidad y sensibilidad a los ruidos altos. Carencia de la lipasa ácida. Otra enfermedad. La lipasa ácida es una enzima fundamental en el metabolismo de los triglicéridos y del colesterol, los cuales se acumulan en los tejidos. La disfunción de esta enzima provoca dos enfermedades: la enfermedad de almacenamiento de ésteres de colesterol, en que la enzima presenta muy poca actividad, y en la enfermedad de Wolman, en que la enzima es totalmente inactiva. La enfermedad de almacenamiento de ésteres de colesterol se presenta por la acumulación de grandes cantidades de lípidos en las células y en los tejidos de todo el organismo. La enfermedad de Wolman se presenta por la deficiencia de la enzima lipasa ácida en los lisosomas, que resulta en la acumulación de lípidos en varios órganos del cuerpo y en depósito de calcios en las glándulas suprarrenales, glándulas que se sitúan encima de los riñones y que producen varias hormonas importantes. La glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe es un defecto de la glucosidasa ácida lisosómica, también denominada maltasa ácida. El glucógeno aparece almacenado en los lisosomas. Cuando el cuerpo quiere almacenar glucosa, las moléculas de esta se unen y forman una molécula ramificada llamada glucógeno.
El glucógeno se almacena generalmente en los músculos y en el hígado. Cuando la glucosidasa ácida lisosómica está ausente o no funciona correctamente, el glucógeno se puede acumular en los lisosomas. Este exceso de glucógeno hace que los lisosomas se hinchen y dañen las estructuras celulares que los rodean. Mucopolisacaridosis. Las personas que padecen de esta enfermedad no producen suficientes cantidades de una de las 11 enzimas requeridas para transformar las cadenas de azúcar y proteínas en moléculas más sencillas, o producen enzimas que no funcionan correctamente. Al pasar el tiempo, estos glicosaminoglicanos se acumulan en las células, la sangre y el tejido conectivo. Esto produce daños celulares permanentes y progresivos que afectan el aspecto y las capacidades físicas, los órganos y el funcionamiento del organismo del individuo, y en la mayoría de los casos, el desarrollo mental. Ahora bien, tenemos el síndrome de Hurler. El síndrome de Hurler se puede presentar en cualquier etapa de nuestras vidas. Pero primero les voy a explicar, antes de llegar a esas etapas, en qué consiste el síndrome de Hurler. El síndrome de Hurler es un trastorno genético muy poco frecuente producido por la falta de una enzima o por su mal funcionamiento. En el síndrome de Hurler, el cuerpo no tiene suficiente enzima hidronato 2-sulfatasa. El trabajo de esta enzima es descomponer ciertas moléculas complejas y sin suficiente cantidad de esta enzima, las moléculas se acumulan en cantidades perjudiciales en nuestro cuerpo. Ahora bien, vamos a hablar de las diferentes etapas en las que se puede presentar este síndrome. De forma congénita, el inicio infantil, en inicio juvenil y posjuvenil. De forma congénita se presenta con una hinchazón general en el feto, una acumulación de líquidos en la cavidad peritoneal. También tenemos un mal desarrollo de los tejidos y órganos del feto. Se dilatan sus vasos sanguíneos y puede llegar hasta la muerte del feto. La otra es el inicio infantil. Esta se da en el primer año de vida. Los niños tienen un nacimiento totalmente normal, pero cabe resaltar que presentan deformidades en la osificación de sus huesos. También presentan una opacidad corneal y una mancha rojo cereza en la piel. Esta enfermedad se considera rápidamente progresiva. Ahora tenemos a la de inicio juvenil. Esta se da por un déficit combinado de dos enzimas, la beta-galactosidasa y la neuraminidasa. Producen los mismos efectos que tiene en la del inicio infantil, que son la osificación de los huesos, y también presentan las manchas que les había mencionado anteriormente. Ahora tenemos la posjuvenil. Esta se caracteriza principalmente, las personas se dan cuenta que sufren o que tienen algún problema de este síndrome, es porque tienen una pérdida de la visión progresiva con una mancha de color rojo cereza. Tienen contracciones musculares bruscas, como cuando nos dan unos choques eléctricos, así más o menos sienten ellos. Y también esto se debe a un déficit de la enzima neuraminidasa. No se recomienda para el tratamiento de esta enfermedad el uso de leucocitos o glóbulos rojos, ya que pueden producir falsos negativos en el tratamiento. Se pueden usar fibroblastos en cultivo y también un cultivo de células amnióticas o vellosidades coriónicas, ese siendo en el caso prenatal. Y finalmente, para resaltar, sabemos que este síndrome produce alteraciones para el desarrollo físico del niño y también para su desarrollo mental. Entonces encontramos otras enfermedades, como lo es la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry consiste en que el cuerpo no puede producir suficientes cantidades de alfa-galactosidasa o alfa-gal, la cual es requerida en nuestro cuerpo para eliminar una sustancia grasa llamada GL3 en ciertas células de nuestro cuerpo. Esto es una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso en el organismo. Por lo general se presenta mayormente en los hombres, con una incidencia de 1 en 40.000 varones. Como había mencionado, al no tener esta alfa-galactosidasa o alfa-gal,
lo que va a producir es que se exceda una acumulación del GL3, ya que la alfa-gal se encarga de eliminarla, como lo había mencionado anteriormente. Y cuando hay una sobreproducción, o más bien cuando hay una acumulación de este GL3, lo que se van a generar son diversos problemas en el funcionamiento de nuestras células, ya que, como mencioné anteriormente, el GL3 no se va a degradar. Principalmente las células que se van a ver más afectadas se encuentran en nuestros vasos sanguíneos, en los tejidos del hígado, corazón, piel y cerebro. Muchas veces la acumulación de este GL3 puede causar hasta la muerte. Y entre nuestros casos clínicos o cuadros clínicos podemos encontrar que se pueden ver unas alteraciones en la piel de los pacientes y también se pueden ver unas lesiones que aparecen en regiones como los genitales, por ejemplo. En cuanto a la enfermedad de gota, el ácido úrico proveniente del catabolismo de las purinas, cuando se produce en exceso, provoca la deposición de cristales de urato en las articulaciones. Los cristales son fagocitados por las células y se acumulan en los lisosomas secundarios. Estos cristales provocan la ruptura de dichas vacuolas, con la consiguiente liberación de enzimas lisosómicas en el citosol, que causa la digestión de componentes celulares, la liberación de sustancias de la célula y la autólisis celular. En cuanto a la artritis reumatoidea, la membrana de los lisosomas es impermeable a las enzimas y resistente a la acción de estas. Ambos hechos protegen normalmente a la célula de una bacteria enzimática que podría degradarla. Existen, sin embargo, algunos procesos patológicos, como esta artritis, que causan la destrucción de las membranas lisosomales, con la consecuente liberación de las enzimas y la lisis celular.